Y aquí, pues, otra vez. Vamos a ver, iniciar grabación. Aquí. Buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Para mí es un gusto compartir con ustedes un día domingo para darles un poquito de lo que son los conjuntos. La Universidad Rural de Guatemala pues tiene ante ustedes pues el agrado de darles la bienvenida a su carrera universitaria. Vamos a esperar unos minutos para ver que se conecten más estudiantes, y cualquier cosa de sonido o de voz me pueden escribir al chat. Entonces vamos a dar unos minutos para ver si se pueden conectar más estudiantes. Buenos días. Entonces, la Universidad Rural de Guatemala pues tiene un recordatorio para ustedes. Para que sean válidos los cursos, deben haber cumplido con su asignación en el formulario F-03-03-06-2019-01. La fecha límite es el 8 de febrero del año 2022. Si no han cumplido con este requisito, pues se descarga, se llena, firma y se envía, o entregarlo a su sede antes de la fecha indicada. Los estudiantes que se asignen a los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre, por curso asignado, después de la fecha límite establecida para que cada ciclo semestral adicional, a no ser ingresados al sistema portal circunstancia. No, se les recuerda a los estudiantes que solo se puede cursar por estudiante o por semestre académico hasta el promedio más de 2 asignaturas del plan de estudios correspondientes. Se tendrá por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenedor de lo establecido en el artículo 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para mayor información, pues pueden consultar a su sede académica. Y tenemos
acá tenemos la boleta de inscripción, ¿verdad? Que aquí ustedes la pueden descargar al link que aparece abajo, que es urural.wp-unpods-2020-diagonal 0 lo más antes posible, ¿no? El curso que se estará impartiendo es Matemática 1 con el código CB01, ¿no? Estaremos en la semana 1. El tema es teoría de conjuntos. Mi nombre es Osman. El objetivo de la clase pues es que los estudiantes identifiquen las propiedades y operaciones para expresar los conceptos elementales de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces básicamente pues vamos a ver propiedades y operaciones de los conceptos elementales de conjuntos. Antes de ver las propiedades y las operaciones, pues lo que tenemos que realizar es definir lo que es un conjunto, ¿no? Entonces, un conjunto es una colección cualquiera de objetos con un criterio que nos permite identificar con absoluta seguridad cuando un objeto determinado o no a la colección. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente lo que nos está diciendo es que debe haber un criterio para que el objeto, la persona o cosa pertenezcan a cierto conjunto. Entonces, ¿qué los hace a ustedes pertenecer al conjunto de los estudiantes de la Universidad Rural? Entonces, ¿qué los va a dar? Es que se inscriban. Al momento de que ustedes se inscriban, entonces automáticamente ustedes ya pertenecen al conjunto. Entonces, ¿cuál es el criterio? La inscripción, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener otros elementos, pero si no están inscritos, entonces legalmente ustedes no son estudiantes. Entonces, es importante que ustedes se inscriban para pertenecer al conjunto o la colección de estudiantes universitarios de la Universidad Rural de Guatemala. Tenemos otra definición que es referente a lo mismo, que es una colección de objetos o entidades distinguibles y bien definidas. Pueden ser números, pueden ser letras, puntos, etc. Los objetos que constituyen el conjunto se denominan miembros o elementos. Entonces, si tenemos un conjunto de estudiantes, entonces de una universidad, o en este caso la Universidad Rural de Guatemala, entonces los elementos van a ser los estudiantes. Entonces, o si tendremos otro tipo de conjuntos, pues son todos los que integran ese conjunto. Entonces, eso nos va a nosotros determinar que esos elementos o miembros forman una colección, ¿va? Y esa colección es la que se denomina conjunto. Normalmente, para denotar los conjuntos se utilizan letras mayúsculas. Regularmente, pues son las letras iniciales y las letras finales, el conjunto o la colección. Y para denotar los elementos que se utilizan dentro del conjunto, pues vamos a utilizar letras minúsculas. Entonces, sería A, B, C, números o símbolos, siempre y cuando sean de manera minúscula. Aquí tenemos un conjunto, ¿vale? Tenemos ejemplos de conjuntos. Entonces, dentro de esto, pues tenemos el conjunto que forman las frutas. En este caso, pues, tendríamos acá una manzana, dos cerezas, bananos, ¿verdad? Que todo estos, pues, son elementos conjunto de los animales, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos un oso, una ardilla, un delfín,
una tortuga y otros animales que conforman el conjunto de los animales, ¿no? Entonces, acá tenemos un canguro, aquí un pavo real. Entonces, todos esos forman un conjunto de los animales. Podríamos tener de este conjunto otro conjunto, que es dentro de los animales, que podrían ser las aves. Entonces, dentro de las aves podemos tener este pavo real, tenemos tener una gallina, un pollo, un gallo, ¿verdad? Un colibrí. Entonces, todos estos van a ser un conjunto que pertenecen a otro conjunto más grande, que sería básicamente un subconjunto, ¿no? Pero que tienen el criterio. En este caso, cuando tendríamos otro conjunto de aves, entonces el criterio es que sea denominado como una ave, ¿verdad? Es un animal, pero es una ave. Entonces, eso hace que sea otro conjunto dentro de un mismo conjunto. Cuando es un conjunto así, entonces regularmente le denominamos conjunto. Entonces, tenemos acá que en estas pues establece un círculo, ¿verdad? Que es la misma familia de la elipse, ¿verdad? Y entonces esto podremos nosotros determinar como otro subconjunto, ¿va? De los círculos, pero en este caso están formando un conjunto de figuras geométricas. Aquí tenemos el triángulo, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de triángulos, ¿no? Entonces si tenemos toda la variedad de triángulos que tenemos, ya sea por sus lados o por sus ángulos, entonces tendríamos diferentes tipos de triángulos. Entonces en este caso, pues acá lo que nos está denominando es de manera general que todos estos pertenecen a un conjunto denominado figuras geométricas. También aquí tenemos el rectángulo, ¿verdad? Y que podría ser establecido como un rombo, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos un conjunto de los números. Acá, entonces, tenemos números que son elementos que tienen un criterio. Entonces, y que representan, en este caso, una cantidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es el 1, lo que es el 2, tenemos el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Dentro de este conjunto de números podría yo establecer, ¿verdad?, los números pares, entonces, de este conjunto. Entonces yo tendría acá un subconjunto de números pares, que serían 2, 4, 6 y 8. Y al yo sacar de este conjunto, ese subconjunto, que sería de números pares, me va a quedar otro subconjunto que sería de los números impares. Entonces, aquí y unidos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Estos 7 elementos hacen para esto un conjunto de números. La clasificación de los conjuntos. La clasificación de conjuntos pueden ser infinito, finito, unitario y vacío. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer acá es determinar qué es un conjunto infinito. Es todo aquello que no se puede enumerar todos sus elementos, ¿verdad? Entonces, acá tengo un ejemplo que es el conjunto P, y si se dan cuenta ustedes, es una mayúscula y le tiene un signo de igual y
tiene el signo acá para poder delimitar aquí la llavecita, perdón, la llavecita, entonces, que es la inicial, y aquí donde tiene la parte final. Entonces, en este es de 0, es un elemento, 1, ¿verdad? 2, 3, pero si se dan cuenta tienen suspensivos. Entonces este no se sabe hasta dónde va a llegar. Entonces puede ser que llegue a 50, puede ser que llegue a 500, puede ser que llegue a 5000, puede ser que llegue a 5 millones, o puede ser que llegue a 500 millones. Entonces, como no se sabe, entonces no se puede contar todos los elementos. Entonces estos puntos suspensivos son los que me indican de que no tiene un fin determinado. Entonces así es que le vamos a denominar un conjunto infinito. Por lo contrario, el conjunto finito, como su nombre lo establece, es que es un conjunto que tiene fin, ¿va? Tiene fin. Entonces, si tiene fin, entonces significa que se pueden enumerar todos sus elementos. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos Q igual, tenemos la llavecita, y nos indica que 2 es un elemento, que 4 es un elemento, que 6 es otro elemento, y que 8 es otro elemento. Y entonces, y aquí finaliza. Entonces significa que estos elementos, ¿no?, son los números pares del 2 al 8. Entonces tenemos aquí otro que es el conjunto unitario, ¿no?, y que básicamente pues tiene un solo elemento. Eso es básicamente. Viene unitario, viene de unidad. Entonces en este caso está representado por R, y R básicamente pues está delimitado aquí por un 7. Entonces para este caso pues es un 7. ¿No? Puede ser un 2, puede ser un 4, puede ser un -1, puede ser un -2, pero lo que él representa es el número de elementos, ¿no? Es el número de elementos, no la cantidad a la que representa, sino el número de elementos que hay dentro de ese conjunto. Entonces, cuando es 1, entonces su nombre es unitario. Y también tenemos lo que es el conjunto vacío, como su nombre lo tiene, es que no tiene elementos, aunque no tenga elementos, pero sigue siendo un conjunto, solo que no tiene elementos, ¿va?, por el momento. Entonces, básicamente, pues eso es. Tenemos otros ejemplos. Entonces, hacemos una pequeña pausa ahí, y entonces, para aquellos que preguntan, para que se les envíen las diapositivas, pues hay un procedimiento y les van a llegar la presentación. O sea, no tengan pena con eso. Entonces les va a llegar la presentación y ustedes la pueden ver fácilmente, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por eso. Espero que me estén escuchando y se pueda ver. Entonces, tenemos acá, para ejemplificamientos, se le considera como un conjunto y se representa de la siguiente forma. Entonces, que es básicamente entre llaves un asterisco, ¿verdad? Entonces, acá me muestra un ejemplo y dice que un conjunto de los meses del año que terminen en A, y si vemos los 12 meses, pues ninguno de los meses termina con la letra A, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso va a ser un conjunto vacío, pero sí tiene que estar, porque me están preguntando que si el conjunto F, ¿verdad?,
cuántos meses del año son los que terminan con la letra A. Y como no hay ninguno, pues automáticamente pues es vacío, ¿no? Pero ahí está el conjunto. Y tenemos el conjunto unitario. Entonces, y es todo aquel en el que el conjunto que se tiene es un solo elemento. Entonces, acá tenemos un ejemplo que sería un conjunto de los meses del año que tienen menos de 30 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, algunos meses tienen 30 y algunos 31, pero lo que me está indicando acá el conjunto B es que deben de el criterio que se debe tener para ese conjunto es que deben de tener menos de 30 días, ¿verdad? Y solo febrero pues tiene menos de 30, que es 28, y cuando es bisiesto, entonces el año, entonces tiene 29, pero sigue siendo menor a 30. Entonces el criterio aquí es menor, ¿verdad? Menor a 30 días. Ese sería un criterio, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a ser febrero y ese febrero es un elemento, ¿no? Tenemos lo que es el conjunto finito, y pueden ser 500, 600 elementos. Entonces, ¿eso qué me hace? Que voy a llenar como unas 3 líneas solo para escribir el conjunto A, o el conjunto B, o el conjunto X, el conjunto Y o el conjunto Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice que acá cuando los miembros o elementos del conjunto se pueden contar o enumerar, entonces le vamos a llamar lo que es un conjunto finito. Y acá tenemos otro ejemplo que es el conjunto de las letras del alfabeto. Es un conjunto finito que se expresa por comprensión de la siguiente forma. Un conjunto es igual, ¿no? X tal que X, así se lee, son las letras del alfabeto castellano. Entonces, para no poner X tal que X, son las letras del alfabeto castellano. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, lo que tendríamos que hacer es poner A, B, C, D, E, F. Y todas deben de ser en minúsculas, porque si, como son miembros o elementos del conjunto, entonces para no poner todas las letras, entonces ¿qué es lo que vamos a poner? Entonces lo que vamos a poner ahí es básicamente de esa forma. Entonces ya no pondríamos todas las letras y entonces así podríamos nosotros determinar cómo se puede reescribir los conjuntos. Espero que no tengan ninguna duda aquí. Voy a hacer una consulta aquí. Entonces tenemos aquí lo que es el conjunto infinito, ¿verdad? Y cuando los elementos de un miembro no se pueden enumerar o contar. Como su nombre lo dice, infinito. Se debe considerar como un conjunto infinito, por ejemplo, el conjunto de las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces dentro de eso, pues la capacidad a veces de contarla, pues no hemos llegado. Entonces, básicamente, pues se va a determinar como un contarlo, no en este caso, pero es demasiado extenso, entonces en algunos criterios pues se determina que lo que vamos a hacer
este, eh, lo determinan como infinito. Por ejemplo, si vemos la arena del mar, ¿verdad? Entonces, la arena del mar, pues podríamos determinar cuánta arena del mar hay, ¿verdad? Pero la capacidad de contarlo, tenemos que crear una máquina para poder ver cómo contar cada granito o determinar que cada granito cuánto pesa y sacarle el agua a la arena. Entonces, tendríamos que hacer un montón de cosas para tal vez poder llegar a contabilizar y después nos preguntamos para qué vamos a contabilizar si lo podremos definir como algo, como un conjunto que es infinito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos básicamente lo que son eh, la definición del conjunto infinito. Como B es igual, abren la llave, X tal que X son las estrellas del universo. Entonces, y no pondríamos todas las estrellas del universo. Entonces, aquí podríamos nosotros determinar en esta parte. Entonces, tenemos operaciones de conjuntos y dentro de las operaciones, pues tenemos la unión, ¿verdad? La unión es básicamente una suma de los elementos, ¿verdad? Del conjunto A con el conjunto B. Y se denota como una U. ¿No? Si ustedes se ven, pueden ver aquí, es como una U, es lo que grueso. Y entonces va a ser igual a la llave, y donde X me indica que esta X es igual y que pertenece a A, y que X también pertenece a B. O sea que todos los elementos de este conjunto están en A y están en B. Eso es lo que me indica. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que es una suma. Es una suma de conjuntos. Y también tenemos lo que es la intersección. Entonces, dentro de eso, pues, me indican que el conjunto A se intersecta, si se dan cuenta, es lo contrario a U, ¿verdad? Su simbología es contraria. Entonces, a ver, entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Son todo, dice X, que X pertenece a A y que, bueno, pero que no pertenecen entre B, ¿no? Entonces, si lo quieren ver ustedes de otra forma, son los elementos que están, que son del conjunto A y que son similares al conjunto B. Entonces, se intercepta, ¿no? Es una intersección, ¿no? Tenemos una diferencia, ¿no? La diferencia es básicamente el conjunto A menos el conjunto B. Entonces, aquí dice que X pertenece a A, pero que X no pertenece a B. Entonces son los elementos que son de A, ¿verdad? Entonces, algunos me preguntaban que si podíamos hacer un ejemplo de la diferencia, pues claro que sí, hay un ejemplo que vamos a ver más adelante. Y el complemento, pues como todos, ¿verdad? Tenemos un complemento que es básicamente lo que está afuera del conjunto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos todos los conjuntos, pues básicamente pues el complemento es lo que hace que no esté en el conjunto. Entonces, por eso dice, ese X no pertenece al conjunto A. Entonces, ese es el complemento y tiene una A en mayúscula y una C como una potencia o que está arriba, en superior derecho, ¿no? Y tenemos aquí de manera gráfica para que podamos ver, si se dan cuenta, pues aquí asumamos que no existe acá el conjunto B, entonces solo tendríamos el conjunto A, ¿verdad? Entonces todo lo que es amarillo, ¿verdad?
Ese es el conjunto A, lo que está en amarillo. Y tenemos el conjunto B y tendremos todo lo que está en amarillo de este lado, ¿no? Como si A no existiera, ¿no? Así sería el conjunto. Y aquí tenemos la unión de conjuntos o la suma del conjunto. Entonces, van a estar todos los elementos de A, que serían aquí, aquí, y tendríamos todos los elementos de B, ¿no? Y todos los elementos que son comunes entre ellos, ¿no? Y así sumaríamos todo lo que es la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos. Entonces dice que son los elementos que no están en A, ¿verdad? Pero están en B. Y B son todos los elementos que no están en A, pero están en B. Entonces, de otra forma lo podemos ver, son todo lo que es común con él, ¿no? Entre estos conjuntos, este y este, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como intersección. Y tenemos lo que es básicamente el complemento. Y para que lo comprendamos mejor, entonces tenemos aquí el conjunto A y dentro de este rectángulo, para que podamos nosotros determinar otros tipos de conjuntos o el universo, ¿verdad? Entonces, se le forma así. Entonces, para ver el conjunto del complemento, pues lo tenemos todo lo que está afuera del conjunto A. Entonces tiene una A y una C arribita como potencia, y eso hace que es todo lo que esté afuera de él, de ese conjunto, que pueden ser muchos conjuntos, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos diapositivas anteriores para que lo podamos nosotros relacionar. Bueno, si te dan cuenta, es la unión del conjunto A con el conjunto B que tenemos aquí. Entonces aquí me dice que X pertenece a cualquier elemento X, como es minúsculo, pertenece, significa esto, a cualquiera de los que estén aquí. Y podría estar. Y X también pertenece a B, o sea, son todos los que están aquí, ¿verdad? Y los que son comunes que están aquí, ¿no? Porque pertenece a A y que X pertenece a B, pero si se dan cuenta, ya no es una cuestión aquí, ¿verdad? Sino es de que no estén en ellos los elementos de A, pero que no estén en B, ¿no? Entonces, esto es la diferencia que se debe hacer como una intersección. Se interpreta que son los elementos comunes, ¿no? Y tiene esa diferencia. Entonces, la diferencia van a ser todos los elementos que no estén en A. Entonces, esta diferencia se puede establecer si le quitamos esta intersección, ¿verdad? Y quitaríamos esto que está aquí y entonces solo me quedaría como si fuera una luna y le faltara un pedacito este pedacito. Entonces, eso sería una diferencia, ¿no? Entonces, son todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, ¿no? Entonces, si como aquí, entonces significa, tendría que yo pintar de blanco esta intersección
¿verdad? Porque estos que están aquí también pertenecen a B. En cambio, todos los que estén del lado de este círculo, entonces significa de que solo le pertenecen a A, solo es de A. En cambio, este que está aquí, ¿ves? Si lo ven aquí, también le pertenece a y a B. Entonces, esa es la diferencia. Y si fuera al revés, pues fuera de la misma manera, ¿verdad? Entonces, tendría que borrar esto que está aquí, ¿no? Porque solo van a pertenecer a B, que sería B menos A. Entonces, sería todo esto que está en el contorno, ¿ok? Que está en el contorno de este que está aquí. Y eso haría de que tendría yo el conjunto B, ¿no? B, que sería A menos B. Entonces, solo este pedacito le quitaría todo esto y me quedaría como una C casi terminada, pero en este pedacito. Como si fuera. Entonces, ese sería B menos A. Y A menos B es lo mismo, solo que en vez de quitarle a B algo, sino le voy a quitar a A. Entonces le quito aquí y me quedaría como esta parte. Entonces lo vamos a ver en un ejemplo para que podamos ver la diferencia, ¿verdad? Y vamos a ver todos los que están ahí. Pues veámoslo porque a veces ya con números pues o elementos pues es un poquito más fácil. Entonces si se dan cuenta, tenemos el conjunto A y un conjunto B y tiene, cada uno pues tiene 1, 2, 3, 4 elementos y también el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Entonces, el 3, el 5, el 7 y el 8, ¿no? Y aquí puede ser el 5, el 7, el 9 y el 10. Aquí básicamente lo que me está determinando son elementos. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos hablando de nombres propios, podría ser María, Pedro, Juan, Luisa, ¿no? Entonces aquí, Juan, Luisa, podría ser Enrique, podría ser Einstein, ¿no? Son nombres propios y ahí podríamos poner plantas, ¿verdad? Podríamos poner rocas, podríamos poner algún otro tipo de mineral, ¿verdad? Que podrían hacer en este conjunto o en otro conjunto, ¿verdad? Entonces, me indica que yo debo de realizar la diferencia entre A y B, ¿verdad? Entonces yo hago el conjunto A y el conjunto B. Entonces considero, antes de hacer los círculos, esto se llama el diagrama de Venn, que lo vamos a ver más adelante. Aquí solo es para que nos quede claro la 3, 7, 3, 5, 7, 8. El conjunto B es 5, 7, 9, 10. ¿No? Y entonces tendría yo ahí básicamente los que se repiten serían 5 y 7, acá, que ya están marcados, que esto básicamente sería la intersección. 5 y 7 sería A intersección B, ¿verdad? Que serían estos que están aquí. Este 5 y este 7 sería la intersección, ¿no? Y la suma de los elementos serían A unión B, serían todos estos elementos, ¿verdad? Sería A y B, ¿verdad? Entonces, eh, tendría yo, básicamente, para diferenciar A menos B, entonces yo coloco primero los elementos de A,
que serían 3 y 8. Entonces, 3 y 8. Los elementos de B que no están en A sería 9 y 10. Bueno, entonces ya tengo aquí. Y los que son comunes son 5 y 7. ¿No? Entonces, como lo que me indican la diferencia es que son aquí como un ojito, o sea, el espacio de un ojo, ¿no? Y me queda automáticamente el 3 y el 8. ¿No? Ahí yo tendría una diferencia. ¿No? Y si fuera al revés, ¿no? Y si fuera al revés, B menos A, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí esta parte de acá, este ojito, la forma de un ojito, donde queda un ojito. Entonces ya el amarillo sería de este lado, que sería 9 y 10, ¿no? Porque son los elementos que solo le pertenecen a B y que no son comunes, ¿no? Entonces solo sería esta parte de aquí. Entonces, recapitulando en este ejercicio, si yo quiero determinar los elementos de estos dos conjuntos, pues yo debo de ver la A unión B, entonces sería la suma de todos, ¿no? De A y de B, ¿verdad? Entonces, así tendría yo esa forma. Y si pues sería 5, 7, 5 y 7, que serían estos que están aquí, que serían los comunes. Entonces, si yo quiero una diferencia, y la diferencia es el conjunto A menos B, entonces serían todos los elementos de A, ¿no? Pero que no sean comunes y que no pertenezcan a B, ¿no? Entonces, por eso es que tengo aquí yo sombreado con amarillo el 3 y el 8, ¿no? Estos elementos. Y si fuera al revés, entonces fuera B menos A. Entonces, ¿qué es lo que yo obtendría? Lo que obtendría es esta parte, ¿no? Tendría 9 y 8, ¿no? Perdón, sería 9 y 10. Aquí, 9 y 8. Nada más, ¿no? Sería B menos. Entonces espero que este ejemplo pues lo puedan ustedes ver, y para que les quede mejor pues pueden ustedes completar la unión y la intersección y hacerla ustedes ahí en su casa para que ustedes puedan visualizar entonces y ver cómo le quedaría esos conjuntos, ¿verdad? Entonces en la unión, ¿verdad? Entonces ahí podríamos nosotros verlo y ustedes poder ver mejor. Entonces, para ir aterrizando ya en los elementos de los conjuntos, va, que al final es lo que nosotros queremos, es determinar un conjunto solución, ¿verdad? Pero dentro de estos conjuntos, pues básicamente tenemos los números. Entonces, es una clasificación de los números y eso hace que nos podamos nosotros determinar y visualizar si podemos ver cuál es la clasificación. Entonces, dentro del conjunto numérico, pues tenemos acá que son los números naturales. Los números naturales, pues básicamente son los que nosotros conocemos, que es el 1, el
2, el 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Entonces, una definición de número natural, pues básicamente lo encontramos como son los números que usamos para contar o ordenar los elementos de un conjunto no vacío. Entonces, cuando hablamos de eso, pues tenemos un conjunto no vacío. El cero es un elemento, pero representa la nada. Como representa la nada, ¿verdad? Entonces lo tomamos como un conjunto vacío. Entonces, por lo tanto, no es un número natural, ¿verdad? Entonces, basado en eso, pues entonces tenemos que los números, y después vienen los números enteros. Bueno, los números enteros se conocen como la unión de los números naturales, el cero y los opuestos de los naturales. Entonces, los opuestos de los naturales son básicamente su negativo, ¿no? Entonces, como tenemos su negativo, entonces ahí podemos nosotros determinar que sería básicamente el negativo de los números naturales sería desde menos infinito a menos 1. El conjunto vacío, que sería representado por la nada y que es el 0, y los números naturales, que sería básicamente el 1, el 2, el 3, hasta infinito positivo. Entonces ahí nosotros tendríamos básicamente los números naturales, los números enteros. Entonces, si se dan cuenta, el conjunto de los números enteros es mucho mayor, o acapara a los números negativos enteros, al conjunto de los vacíos y al conjunto de los naturales, ¿no? Entonces, de ahí sale que dentro de cada uno de los números enteros, pues hay números que no son enteros, ¿verdad? Que son básicamente los fraccionarios, ¿verdad? Y que están compuestos por un cociente y que deben de ser enteros. Entonces son lo que nosotros conocemos a veces como fraccionarios. Entonces, a eso se les conoce como el conjunto de los números racionales, ¿no? Como las fracciones se conocen como números racionales. Entonces, pero también deben de ser los racionales, deben de cumplir para pasarlo a decimal, pues deben de tener una representación decimal como periódica, para que nosotros lo podamos convertir a fracción. Entonces, si un decimal lo podemos convertir a fracción, entonces de lo que estamos hablando es de un número racional, ¿no? Entonces, pero ese número racional que se compone de un numerador y un denominador deben de estar contenidos dentro del conjunto de los números enteros, y que el denominador, en este caso es b en la positiva, debe ser diferente al conjunto vacío, o que sea diferente de 0, porque si es 0, entonces automáticamente no existiría ese número racional. Entonces, por lo tanto, pues no tendríamos un conjunto. Entonces, dice que el numerador y denominador deben de pertenecer a los números enteros, que en este caso está representado por z. Y esa z, pues como ya vimos, es la unión del número natural, el 0, y los opuestos de los naturales. Y en este caso, pues básicamente, pues es los números negativos, el 0, y los números positivos enteros. Entonces,
A esa fracción o a ese cociente de dos enteros se le va a denominar número racional. Y tenemos básicamente los números irracionales. Y se define como los números que representan decimal y que no es periódico, es decir, que son infinitos. Bueno, entonces, si se dan cuenta, tiene varios criterios para que un número pueda ser perteneciente al conjunto de los números irracionales. ¿Va? Uno es que sea representado en decimal, ¿va? Que no es periódico y que es infinito. ¿Va? Si se dan cuenta, son tres criterios que está pidiendo. ¿Va? Que dentro de esos ejemplos, pues tenemos la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí me dice que es 1.41421356. Y ahí depende del número de, la, de las cantidades que tenga el fix de su calculadora para estos ejemplos, pues así mismo pues va a ir creciendo y podemos ir sacando la raíz cuadrada, y si se dan cuenta, no se repite. Cuando no se repite, a eso se refiere, es que no es periódico. Ay, ¿y qué es lo que debe de ser no periódico? Es la parte decimal, es después del punto. En este caso estaría a nuestra derecha, y que sería 41, 42, 13, 56. Entonces eso ya no se va repitiendo. Entonces, si en este caso fuera 4, 4, 4, 4 o 3, 3, 3, 3, o en algunos casos que es 41, 41, 41, 41, 41, 41. Entonces, posiblemente pues ya podemos decir que es periódico. Entonces, si es un periódico, es un número periódico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tendríamos que hacer ahí, pues básicamente ha de ser un número racional y ya no irracional. ¿Va? Entonces, también tenemos otro ejemplo, que es pi, que es una relación entre la circunferencia y su radio, que nos va a permitir a nosotros determinar el valor de pi, y que es básicamente es 3.1415.926. ¿Se dan cuenta? Los valores no se repiten. Es 14 y después es 15 y después es 92 y después es 60 y algo. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, es que no es periódico después del decimal. Y tenemos E, que es un exponencial natural que se usa dentro de las matemáticas para establecer poblaciones, cuestiones de enfriamiento, o que nos van a permitir establecer esos parámetros. Ya en su momento, pues vamos a ver los valores de E, y tenemos que es representado como 2.7182812 y así sucesivamente. Y ustedes lo pueden hacer en su calculadora en este momento, ¿verdad? De su teléfono o en una calculadora normal. Y ustedes se darán cuenta que depende de cómo es que ustedes tengan configurado, pues les va a dar esos números. Y para ver, tienen que poner la calculadora científica si es en su teléfono, y pueden ver ustedes que es la raíz de 2. Acá da que es 1.4142 135624. ¿No? Entonces, del 6 que aparece aquí, todavía aquí aparece como se puede trabajar todavía con dos decimales más, y sería 24. Entonces, para que vayamos viendo y ustedes puedan ver en su calculadora, como es no periódico, entonces podemos
nosotros ir estableciendo. Entonces, para el exponencial, ¿no? Tenemos aquí, si ustedes lo pueden visualizar, acá se los voy a poner. Entonces, si se dan cuenta, acá me indican que es 2.71, 82, 82, 85, ¿va? Del 81, 81 tiene 71, 82, 81, y aquí me aparece con la raíz de 3, ¿verdad? Tenemos 1.73, 20, 50, 80, 76. Después del 50 está el 8 aquí, está el 0, después el 7 y después el 6. Entonces, si se dan cuenta, pues podemos nosotros visualizar y lo pueden realizar ustedes. Bueno, entonces, ahí automáticamente pues pueden ver ustedes que pertenecen a el conjunto de los números irracionales. Y aquí pues para que podamos ver a los números reales como un conjunto de todo, ¿va? Como un conjunto de todo. Entonces aquí nos indica que los números irracionales, el número racional, ¿por qué necesita o contempla dentro de los números enteros, ¿verdad? Que los números enteros, si recordamos, son todos aquellos números que están contenidos dentro de los naturales, ¿verdad? ¿Y cuáles son los números naturales? Son todos los números enteros positivos, ¿no? A partir del 1, ¿no? Y los números enteros, bueno, aquí se le dicen enteros, pero realmente tiene enteros positivos y tiene enteros negativos y tiene el elemento que es el vacío, que es representado como el cero, ¿no? Entonces eso nos da la idea de que dentro del conjunto de los reales, ¿verdad? Tendríamos básicamente una clasificación o dos clasificaciones: los números irracionales y los números racionales, ¿verdad? Y los racionales tienen dentro de ese conjunto, esos subconjuntos van a ser los enteros, los, los números enteros que están representados por Z, y los números enteros también tienen un subconjunto que serían los números naturales, que serían los números positivos, ¿no? A partir de 1, ¿no? Y los números enteros, que son los números naturales, y sus opuestos, que serían los números negativos enteros, y el cero. Entonces, y todo esto que nos da, pues son los números reales. Y esos números reales, pues son básicamente, ¿no?, un conjunto de todos los números. Entonces, tenemos aquí esta parte que vieron para que los pudiéramos definir, ¿verdad? Aquí tenemos los números naturales, ¿verdad?, que son estos, que es un conjunto chiquito, ¿no?, dentro de los números reales, ¿verdad? Este subconjunto. ¿No? Y tenemos Z, que es de los números enteros, que es un conjunto más grande. Ese conjunto es más grande porque concibe a este, ¿no?, al número natural, y también concibe al cero, y también concibe al opuesto, ¿no?, que serían los números negativos, los enteros negativos, ¿no? Entonces, este es más grande. Y tenemos los números Q, que serían
los racionales que contemplan a todos estos, ¿va? Solo que están establecidos como un cociente, pero deben de ser enteros, ¿va? ¿Va? Deben de ser enteros y no debe de ser un conjunto vacío el denominador, ¿verdad? Entonces, solo son esas restricciones, pero en su totalidad, ¿va? Entonces, para tener yo un conjunto racional, necesito de los números enteros y de los números naturales. De esos conjuntos, yo puedo establecer un número racional, ¿no? Entonces, los irracionales, ahí ya sigue siendo, estando un conjunto en los números reales, ¿no? Un subconjunto, ¿verdad? Y, pero que no pertenece a ninguno de los racionales, ¿va? Ni es entero, ni es natural. Establezcamos lo que son eh, ecuaciones, inecuaciones, ¿verdad? Entonces necesitamos un conjunto de solución, ¿va? Entonces dentro de eso, pues básicamente nosotros podemos tener un conjunto vacío, un conjunto unitario, un conjunto infinito, ¿verdad? O un conjunto finito. Y dentro de eso, el conjunto finito podría estar establecido como un parámetro, ¿va? Podría ser un conjunto natural del 5 al 10, por ejemplo, ¿verdad? O podría ser el conjunto solución, que puede ser establecido como un -5 a un -3, y también puede ser resuelto como un 10 y al 15, ¿va? Entonces tendría yo un conjunto, ¿va? de números enteros. Entonces, ese conjunto, que serían dos subconjuntos que hacen solucionar esa ecuación, o ese sistema, o ese problema que yo tengo, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es que yo podría determinar qué conjunto es, para poder determinar yo mi respuesta. Entonces, por eso es tan importante los conjuntos, ¿no? Entonces, para determinar a qué conjunto solución es lo que... Entonces, ya como lo vamos a ir viendo más despacio, entonces de ahí vamos a ver, digamos, las matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas, pues existen varias ramas de las matemáticas, ¿verdad? Que tenemos la aritmética, ¿verdad? Tenemos el álgebra, tenemos el cálculo, ¿verdad? Tenemos toda esa gama de, de ramas que tiene las matemáticas, que las vamos a ir desarrollando poco a poco dentro de su carrera, pero lo que nosotros queremos ver es en qué conjunto numérico podemos aplicarse. Entonces, dentro del área profesional, pues tratamos de determinar básicamente los conjuntos, ¿va? Entonces, para poder nosotros determinar ya sea un área, un perímetro, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues es eso, unas cuestiones que nos podrían determinar cuestiones de precipitación pluvial, ¿verdad? Que ya podemos nosotros tener un conjunto de un volumen, ¿verdad? Ese volumen pues tiene elementos, esos elementos hacen que sea ese conjunto determinado, ¿verdad? Entonces cuando queremos que no pertenezca a ese conjunto, pues vamos eliminando ciertas cosas, que estableciendo los criterios, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a ir determinando para que un elemento pertenezca a un conjunto X o Y o Z. Entonces, todo va a ser determinado a través del criterio
que nos impongan o que nosotros determinemos para poder nosotros determinar a qué conjunto pertenece, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante establecer qué tipos de conjuntos son. Entonces, por eso vamos a recapitular un poquito de lo que son los conjuntos. Entonces vamos a regresar y vamos a definir los conjuntos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la clasificación de los conjuntos, ¿verdad? Ya vimos que el conjunto es un conglomerado de elementos conjuntos, ¿verdad? Aquí es la pertenencia o no la pertenencia, ¿verdad? Pero puede ser que el conjunto sea infinito, ¿verdad? Que sea demasiado grande o que no podamos nosotros contabilizar todos sus elementos. Entonces a eso pues le vamos a determinar lo que es un conjunto infinito, ¿verdad? Que no tenemos nosotros la capacidad de contarlo o no sabemos o no se sabe. Entonces, por lo tanto, lo clasificamos como infinito. Entonces, en algunos textos, pues, difieren en la determinación del infinito, ¿no? Porque alguien podría determinar y decir, bueno, ¿cuántos cabellos tiene una persona en en el, en el pelo? O sea, y bueno, unos podrían decir 5,000, otros 10,000, otros 50,000, ¿no? Pero si nosotros nos podemos a determinar uno, tenemos que tener un criterio propio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Esa debe ser una de las cosas, ¿no? Este, y es eso lo que nos debe de dar y nos diferencia de los animales, el razonar. ¿Para qué voy a contar el pelo de alguien, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, ¿va? Entonces yo puedo contar y decir 1, 2, 3, 4, tiene 5, 6, y de ahí le pongo más infinito, ¿verdad? Entonces yo puedo terminar, pero de repente puede ser que tenga 500 o 1000 o 10,000, ¿verdad? Entonces, con infinidad, aunque tal vez sí se podría contar, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría a contar el pelo de alguien? ¿Y para qué nos serviría? ¿Va? Entonces, depende de esos criterios, son los que nosotros vamos a definir para ver y determinar, ¿va? Entonces, porque si se dan cuenta, bueno, si es alguien que ya se le está cayendo el pelo, ¿verdad? Entonces, yo podría determinar el conjunto en ver cuánto pelo se le cae. Entonces, para no contabilizar todo el pelo que tiene y cuánto se le cae, podría yo determinar el complemento, ¿no? A través de un conjunto. Entonces, ¿cómo así? Entonces podría yo determinar cuánto, cuántos pelos se le caen, ¿verdad? Y de eso, pues, puedo restar y puedo determinar que ese es el complemento, sería el conjunto de los pelos. Pero, o sea, habríamos que determinar esa parte, ¿no? Podría hacer otra cosa que podría expresar yo un pelo de tanta longitud y determinar cuántos pelos o cabellos tiene, ¿no? Entonces, ¿eso qué haría? Entonces, mejor lo podríamos nosotros determinar y bueno, determinar que es un conjunto infinito para los criterios de medición. Entonces, cuando nosotros podemos definir un conjunto, ¿verdad? Entonces, podemos determinar las, los libros que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cuántos libros tienen para estudiar tal curso? ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden determinar si tienen, digamos, para matemáticas, puede ser que tengan
Sokovsky, puede ser que tienen la Serechal, o otro número, otro libro que tengan, ¿verdad? Y entonces eso pues ustedes mismos pueden hacer. Bueno, tengo 5 libros, ¿no? Entonces uno es para álgebra, uno de aritmética, otro puede ser de cálculo, otro pues de ecuaciones diferenciales, otro tipo de, ¿va? Entonces y si vemos en otros ejemplos para estudios sociales, idioma español, ¿va? Dentro del idioma español puede tener otro libro que sea lengua y literatura, ¿no? O sea, entonces podemos definir nosotros que tiene una serie de libros, ¿verdad? Pero son finitos porque los puede contar, ¿verdad? Entonces, y tiene tantos elementos, ¿verdad? Para que no veamos en números. Y cuando tenemos nosotros un solo elemento, pues tenemos un conjunto que se llama unitario. Y si nos damos cuenta, pues un satélite natural de la Tierra, pues es la Luna. Entonces, en vez del 7, pondríamos nosotros la Luna, ¿no? La palabra Luna, si quisiéramos nosotros representar el satélite de la Tierra, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tuviéramos Júpiter, entonces él tiene otras lunas, ¿no? Entonces está Europa, ¿no? Es una de sus lunas, pero igual pues tiene un número determinado que es finito, ¿va? Pero no es unitario. Entonces, en este caso, pues no pertenecería a R, pero sí pertenecería a Q. Entonces, si vemos otros diferentes. Y si nosotros vemos un conjunto vacío, pues son todos aquellos elementos que no encajan dentro del criterio, ¿va? Para que sea dentro de ese conjunto, que sería básicamente, pues, ese en este caso. Entonces no tendríamos razón de ser, entonces no tiene el conjunto elementos, pero sí existe el conjunto, ¿verdad? Entonces fue lo que vimos aquí, ¿verdad? Que son los conjuntos de los meses del año que terminan en A, ¿verdad? O podríamos nosotros determinar cuáles días tienen más de 25 horas, por ejemplo. ¿Va? Si nosotros sabemos que para que todos sepamos, pues el día pues tiene 24 horas, pero realmente pues el día no tiene 24 horas, tiene 23 horas con ciertos minutos. Entonces, pero para poder nosotros determinar, pues podemos determinarlo como, como algo que tiene, como el día que tiene 24 horas. Y también podríamos nosotros determinar ciertas cosas que no, que no pertenecen a cierto conjunto, ¿no? Entonces, y cuando no está, pues básicamente, pues dentro de las llaves ponemos un asterisco para poder solo determinar que el conjunto está vacío. En otros ponen una ruedita, un conjunto unitario, ¿va? Que ya vimos que es cuando tiene un solo elemento, ¿va? Que puede ser una cosa, un animal, o no, ¿verdad? Entonces, y que se puede nosotros determinar, ¿no? Entonces, igual tenemos el conjunto finito, ¿va? Que básicamente, pues aquí lo que nos vemos es la otra forma de poder nosotros escribir los conjuntos, ¿va?
acá que habla del, de las letras del alfabeto, ¿verdad? Entonces lo pone dentro de una llaves y establece que X, tal que X, ¿verdad? Son las letras del alfabeto castellano, para no poner A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N. Entonces todas esas letras pues no las ponemos ahí, sino simplemente lo que hacemos es enunciarlo todo, porque se, se comprende que todos conocemos las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, pero del castellano, pues, ¿no? Entonces, porque hay alfabeto griego, hay alfabeto chino, ¿verdad? Todo tiene su forma de verbo. Entonces, si vemos en el alfabeto griego, tenemos epsilon, phi, teta, alfa, gamma. Entonces, es otro tipo. Entonces, ya cuando vamos viendo el conjunto, pues es finito. Pero los que van a ingeniería, pues van a ver el alfabeto griego para poder determinar lo que son los ángulos, los que son los lados. Entonces, se pone regularmente letras del alfabeto griego. Entonces, que regularmente es alfa, beta, gamma, epsilon, ¿no? Teta, beta. Entonces, todos esos los van a ir viendo ustedes conforme van avanzando, pero también el alfabeto griego pues tiene, este, es finito, ¿no? Entonces, pero no todos, conocemos el alfabeto griego, entonces por eso el ejemplo no es del alfabeto griego, sino es del alfabeto castellano, porque es el idioma nacional en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, pero también establece que debe que hay algunas letras que son prolongadas, que es A, o B, B, B. Entonces, toda esa parte, pues ellos tienen otra clasificación, entonces algunos que conocen el idioma quechí, pues igual, pues hay un idioma cachiquel, un sotuvil, entonces básicamente pues son otros tipos de alfabetos, ¿va? Pero igual se puede contabilizar. Entonces, por eso el conjunto es finito. Y cuando vemos en el caso del conjunto infinito, pues son todos aquellos elementos que no podemos contar, ¿verdad? Pero entonces le podemos, o son demasiados o no. Entonces le ponemos nosotros como definirlo como algo común, ¿verdad? En este caso son las estrellas del universo, ¿verdad? Pero si por ejemplo nos dijeran las lunas, los satélites naturales del sistema solar, pues sí podríamos nosotros determinarlo, ¿verdad? Porque ya las conocemos, entonces podríamos nosotros determinar, entonces ya sería un conjunto finito. Pero si vemos de la galaxia, entonces ya es otra cosa. Y si ya vemos el universo, pues es un poco más grande, que no tenemos todavía la capacidad de hacer esos viajes o telescopios que podemos nosotros y podemos nosotros ir contabilizar y ponerles nombre a cada una de esas estrellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo definimos como un conjunto infinito. Y la operación de conjuntos, que son básicamente es la unión de conjuntos, la intersección, la diferencia y el complemento, que son los más comunes. Y entonces tenemos aquí que es la unión de un conjunto, es los elementos de A más los elementos de B. Bueno, entonces, básicamente es una de las operaciones más sencillas que hay. Entonces, elementos
B son comunes a, entonces eso es la intersección. Entonces tenemos la diferencia, que en este caso es A menos B, que son dos conjuntos, A es un conjunto y B es un conjunto. Entonces son los elementos de A, ¿verdad? Pero que no es común a B, ni los elementos de B. Entonces ese es el criterio, que no pertenecen, que no van a pertenecer a B, ni están dentro de A, pero son relacionados o que se repiten dentro de B. Entonces, básicamente ni es la intersección, ni es B. ¿Va? Entonces, básicamente es solo lo que tenga A. Son todos los que pertenezcan a A, pero solo a A, al conjunto A. Entonces, de ahí tenemos el complemento, que es todo lo que está afuera del conjunto A. Entonces, aquí tenemos nuestras dos diapositivas dentro de una, para que podamos nosotros ir relacionando cuando es un conjunto y cuando es un elemento. Entonces, aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, que está acá dada como el color amarillo, ¿verdad? Que son todos los elementos de A, ¿verdad? Pero que no pertenecen a B, ni son comunes A y B. O sea, aquí hay, si quieren ver, en esta parte está dado por cuatro cosas, ¿no? Pero uno es esta, que está en amarillo, eso sería básicamente. Entonces, ahí nos dice que el complemento de A y menos B es 3 y 8, porque solo pertenecen a A, es el primero que está, ¿no? Entonces, es el que acapara. Entonces, tenemos ahí los conjuntos numéricos, ¿no? Que son básicamente, pues, a donde nosotros queremos llegar, que son los números naturales, los números enteros, los números irracionales y los números irracionales, ¿verdad? Y todos estos hacen el conjunto de los números reales. Todo es esto lo que hace el conjunto de los números reales. Espero les pueda servir esta parte. Pues entonces, como les decía, la presentación va a llegar a ustedes por los medios oficiales de la universidad. Entonces, para que ustedes puedan analizar, comprender, si tienen algunas dudas, con mucho gusto se les puedan resolver. Entonces, siempre y cuando utilicemos los canales de la universidad, que son oficiales, para que no tengamos ningún problema con ustedes. Entonces, vamos a dejar aquí la clase, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención. Entonces, espero que sea muy importante y de cierta manera, pues, trato la forma de hacerlo lo más sencillo y elemental que se pueda hacer la clase, ¿verdad? Para que podamos comprender de mejor forma.